eh, estar aquí en un viernes. Los viernes son sociales, yo lo sé, pero muchas gracias por estar aquí. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que este fin de semana les envío sus evaluaciones semanales. ¿En qué consisten esas evaluaciones semanales? Bueno, se lo repito. Básicamente yo reviso sus tareas que llevamos, sus trabajos que llevamos, hasta donde llevemos. Voy a evaluarlos, voy a analizar su caso cada uno de ustedes. Ahí tengo gráficas de desempeño individual, si quieren se los puedo ir mostrando. Ahorita como son dos, creo que no vale tanto la pena porque tengo muy pocos datos, es decir, llevamos dos evaluaciones, entonces son muy pocos datos, pero sí me gustaría darles las gráficas de cada uno, darles las gráficas grupales, porque ahí podemos ver más visualmente qué temas es el que está costando más trabajo y dónde hay un desempeño menor para poder hacer unas sesiones extras de ese tema, am, atacar ese tema de entrada, ¿vale? Entonces, esa es la idea, que ustedes vean en qué se han equivocado, qué les está costando trabajo y yo pueda apoyarles y demás. Ahí en su análisis les voy a dejar una recomendación. La recomendación de abajo les voy a decir, si van muy bien y han sacado por los 10, es perfecto, vas bien, sigue así, ¿no? Si veo que les está costando un tema, pero son detalles mínimos donde tienen que poner como que un poquillo más de atención, les voy a decir, oye, utiliza este material y te va a ayudar para sacar tus pequeñas dudas. Pero si veo que de plano sí les costó mucho trabajo un tema, la recomendación va a ser volver a o ver la clase o programar una sesión extra, una asesoría extra. Entonces, más o menos es lo que les va a llegar este fin de semana, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar, chicos, respecto a esto? Recuerden, en las evaluaciones solamente tienen permiso para entregar dos a destiempo. Ya después de entregar dos a destiempo, pues ya no hay mucho, ¿vale? Entonces, Eh, así quedamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos, chicas? ¿No? Ok. Recording in progress. Las clases más importantes, porque aquí vamos a ver las bases de los mecanismos de reacción. Es muy importante para nosotros tener esto bien claro. Al momento de proponer un mecanismo de reacción, estas cuestiones son muy, muy, muy importantes. Es muy importante. Por lo tanto, los invito a que me pregunten cualquier duda que tengan. Si les da un poco de pena, saben que ahí está el chat privado y no hay problema en que usemos el chat, ¿vale? Entonces, bueno. Primero, siempre que yo vea en un mecanismo de reacción, más adelante explicamos qué es un mecanismo de reacción, pero siempre que yo vea un nitrógeno de entrada con cuatro enlaces, significa que tiene una carga positiva. Repito, esto háganse un tatuaje porque lo vamos a estar viendo prácticamente en cada mecanismo de reacción que involucra estos elementos. Entonces, siempre que yo vea un nitrógeno con cuatro enlaces, le pongo una carga positiva o intuyo que hay una carga positiva. El nitrógeno normalmente está con tres enlaces y un par electrónico libre. Así es como le gusta estar. De hecho, a eso se le conoce como forma estable del nitrógeno. Esto de aquí es nuestra forma estable. Al nitrógeno así le gusta estar. Pero si vemos al nitrógeno con dos enlaces nada más y dos pares de electrones libres, entonces le damos una carga negativa, ¿vale? Y esto no es estable, las que tienen cargas no son estables. Lo que es positivo se quiere parecer a esto en el mecanismo de reacción y lo que es negativo se va a tratar de parecer a eso. Es decir, el que tiene cuatro enlaces va a perder uno, va a intentar perder un enlace para parecerse al que tiene tres enlaces y el que solamente tiene dos va a intentar ganar un enlace para parecerse a esta forma del nitrógeno, ¿vale? ¿Qué pasa con el oxígeno, que es todavía un poquito más común que el nitrógeno? Si yo veo un oxígeno con tres enlaces, entonces le doy una carga positiva. Oxígeno con tres enlaces lleva carga positiva, sí o sí, siempre, siempre. Aquí no hay ninguna excepción a esta regla. Siempre se va a cumplir esto. Hablando en química orgánica, esto siempre se cumple. Oxígeno con dos enlaces y dos pares de electrones tiene carga neutra. Esta es la forma estable del oxígeno, ¿vale? Y oxígeno con un solo enlace tiene una carga negativa y esto es inestable también. Por lo tanto, el oxígeno que tiene tres enlaces va a tratar de romper uno para parecerse a este. Y el que tiene un solo enlace va a tratar de formar un enlace para parecerse a ese. Ahora bien,
Sé que ya muchos de ustedes lo deben de dominar y deben ser expertos en esto, pero un enlace químico, recuérdenme por si alguien tiene dudas, ¿de qué se conforma? Cuando hablamos de un enlace químico, es decir, de la unión de un elemento A con un elemento B, ¿qué los mantiene unidos? ¿Qué partícula hace que se mantengan unidos? Los electrones. Exactamente, los electrones. Por lo tanto, vean que este tiene muchos electrones y con mucha facilidad puede formar un nuevo enlace. Y este no tiene tantos electrones, entonces tal vez le gustaría tener un poquito más y puede romper un enlace justamente para tener un par de electrones extra, ¿vale? Entonces aquí los electrones son la partícula fundamental para entender las reacciones orgánicas, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda con esto, chicos? Les repito, esto es sumamente importante y en cada mecanismo de reacción que involucre tanto el oxígeno como el nitrógeno, muy probablemente vamos a estar ocupando esto. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ok. Bien, vamos a analizar estabilidad de algunas moléculas. Por ejemplo, si yo quiero, ojo, que esta molécula sea estable, tengo de dos. O le doy un protón o pongo un medio para que esto le dé estabilidad. Yo le puedo dar un protón a esta molécula y yo también puedo hacer que el medio favorezca para que esto pueda existir, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Aquí importa mucho el medio de la reacción. Si yo pongo un medio ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, esta es una partícula ácida. ¿Por qué? Porque su enlace está muy polarizado hacia el cloro. Aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga positiva. Y un ácido esencialmente va a ser cualquier sustancia que pueda donar un protón. Al estar polarizado este enlace significa que ese protón lo puede perder fácilmente. Este enlace que acabo de dibujar es débil. Ahora bien, si yo pongo un ácido con una sustancia que intenta buscar un nuevo enlace, porque se acuerdan que el oxígeno con carga negativa significa que tiene un enlace y trata de buscar uno nuevo, entonces lo que va a hacer es enlazarse con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un ácido. Un ácido dona hidrógenos y este necesita un enlace. Por lo tanto, voy a indicar que un par electrónico no es necesario poner el par electrónico, yo lo puedo poner esta flechita así y ya. Pero ahorita como vamos iniciando, yo voy a dibujar aquí un par electrónico. ¿Cuántos pares de electrones tiene un oxígeno con un solo enlace? ¿Cuántos habíamos visto anteriormente? Tres. Tres, muy bien. Aquí no dibujo uno porque es el que voy a ocupar. Pero acuérdense que hay tres pares de electrones, ¿vale? Entonces yo voy a indicar con una flecha curva que estos pares se van a mover hacia acá para enlazarse con este hidrógeno. Ahora una pregunta de química básica. ¿El hidrógeno puede tener dos enlaces? No. No. Por lo tanto, tiene que romper uno. Y el que va a romper es este enlace. De tal forma que aquí lo que voy a obtener es una molécula de fenol y voy a obtener el anión cloruro, que este nunca importa en química orgánica. Como este no participa con la molécula orgánica de entrada, no importa, se le conoce como ion espectador, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Profe? Sí, Si dime. ay, perdón, mi gato, ¿eh? Sí, no, Si no, se no. une este par, ¿por qué el H pues se unió? O sea, ¿se tiene que mover a fuerzas? ¿Cómo? No te O sea, entendemos. están compartiendo el par electrónico, ¿no? El cloro y el hidrógeno. Ujú. Pero en este caso, ¿por qué el hidrógeno se une al oxígeno en la figura? Ajá, exactamente. Ah, porque mira, para empezar, tienes carga negativa aquí en este oxígeno, ¿vale? Y en este hidrógeno tienes una carga positiva. Y voy a dibujar los electrones para que quede un poquito más claro. ¿Por qué tienes una carga positiva? Porque el cloro es más electronegativo. Por lo tanto, esto nos indica que los electrones van a estar moviendo más para acá. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, significa que el enlace es más inestable, ¿te acuerdas? Entonces, créeme que aquí la diferencia es importante. Entre el cloro y el hidrógeno es importante. Ahora bien, yo tengo una carga positiva en este hidrógeno, ¿vale? Parcialmente positiva. Y en mi, espérame un tantito, déjenme aceptar una persona que va llegando. Y en esta molécula que se le conoce como fenóxido, en mi fenóxido yo tengo una carga negativa. Para empezar,
Lo voy a poner así con todos sus electrones. Para empezar hay atracción, ¿no? Porque ve las cargas. Fíjate las cargas. Entonces, ¿te acuerdas que te dije hace ratito que un oxígeno con un solo enlace siempre trata de formar un nuevo enlace? Sí, es cierto. Y va a ocupar este par electrónico para enlazarse a este hidrógeno. Pero como el hidrógeno no tiene orbitales para tener dos enlaces, es decir, cuatro electrones, pues no le va a quedar de otra más que estos electrones se vayan con el cloro. El cloro aquí tiene otros electroncitos más. Y así el cloro también cumple su regla del octeto de Lewis y es más estable. Por lo tanto, con este par electrónico en rojo, que rayé aquí en rojo, yo formé este nuevo enlace. Mira, voy a poner aquí a mi fenóxido, que ya no va a ser fenóxido, ahora va a ser un fenol. Y formé este enlace en rojo. Lo voy a poner con electrones, pero acuérdate que es un enlace, ¿vale? Para que quede claro. Y el cloro se fue con este par electrónico, él se lo llevó. Por lo tanto, el cloro tiene 8 electrones en su última capa. Fue un ganar-ganar. El cloro tiene 8 electrones y cumple la regla del octeto de Lewis, por lo tanto, le gusta estar en esa forma. Y por otro lado, el oxígeno, que no le gusta estar con una carga negativa, siempre que busca un nuevo enlace, lo obtuvo. Entonces, ambas moléculas son más estables así. Por lo tanto, sabemos que esta reacción se puede dar, es favorecida. Termodinámicamente hablando, esto es favorecido, ¿vale? No sé si ya quedó un poquito más claro. Perfecto. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? No, ya todo claro. Recuerden que esto es muy importante para entender mecanismos de reacción, ¿vale? Entonces, bueno, si yo tengo un ácido con esta molécula que necesita un enlace, pues va a pasar eso. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta molécula si yo le pongo una base? Es decir, si yo pongo hidróxido de sodio. Los ácidos asociadamente le damos una carga positiva. Siempre tiene un hidrógeno que tiene una carga positiva. Pero las bases tienen asociadas una carga negativa. El hidróxido tiene una carga negativa. ¿Qué va a pasar si esta base la ponemos con esta molécula? Es decir, si al fenóxido lo disuelvo en esta base. ¿Qué va a pasar? Habrá una reacción química, cargas iguales, miren. ¿Creen que se puede dar una reacción química? ¿Se repelan? Exactamente, no van a interactuar, pero lo que sí va a permitir el hidróxido es que ésta siga existiendo. Tal vez en tu síntesis, depende de lo que vayan a hacer, quieren que esta quede así, tal cual, que no quede intacta, que quede intacta más bien, que nada la modifique. Entonces, lo que si ustedes buscan eso, necesitan poner una base. Tal vez al principio sea un poco confuso todo esto, pero van a ver que con la práctica ya. Y entonces no va a haber reacción. Y eso va a seguir tal cual porque el hidróxido que tiene una carga negativa no va a poder interactuar con esa carga negativa, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? ¿No? Ok. Esto es muy importante porque ciertas moléculas, como les decía, en alguna síntesis es necesario analizar mucho el pH o analizar el medio de reacción en el que estamos, porque dependiendo del medio en donde disolvemos una molécula, es lo que puede pasar. Entonces ya vimos que si yo le pongo un ácido a esto o algo que tenga acidez, esto se me va a protonar. Pero si yo le pongo una base, voy a permitir que esta molécula, este fenóxido, siga existiendo tal cual, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda en esto? ¿No? Ok. Vamos Bueno, con el... Ah, perdón. dime. Bueno, aquí en lo de los mecanismos de reacción también entra lo de resonancia. O sea, Sí, esta no pudo ser posible si movíamos como, en este caso del NaOH, si movíamos como, le quitábamos no, no olvídelo. ¿no? No, es que no le podemos quitar nada al sodio, ¿no? Ah, es que el sodio no participa mucho. Entonces, si el sodio llega a participar con esa molécula, va a estar coordinado aquí. Es decir, va a sentir una interacción entre las cargas y se va a coordinar con un par electrónico, pero no pasa nada, ¿vale? Ok, gracias. Ahora, si tú quieres meter resonancia en esto, vas a seguir teniendo una carga negativa, solamente la vas a deslocalizar. Metes un par electrónico aquí y esto lo deslocalizas aquí y este carbono va a quedar negativo. Acuérdate del principio de conservación de carga, ¿va? Sí, O vale. Entonces, bien, ahora, ¿qué pasa con la molécula de abajo? La molécula de abajo tiene asociado un signo positivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a ir en el mismo orden. Si yo le pongo un ácido,
Si esta molécula, en el medio de reacción en el que estoy, yo le pongo un ácido. Puede haber una reacción. Los ácidos, ¿a qué carga los asociamos comúnmente? Positivo. Positiva. Exactamente, positiva. Entonces, este tiene una parte positiva. Lo pongo bien. Este hidrógeno tiene asociada una parte positiva. ¿Creen que hay una reacción entre estos dos? Positivo con positivo. No, también se No, repelen. Se van a repeler, exactamente. Aparte, ¿qué quiere hacer este oxígeno? Díganme la química de este oxígeno, es decir, ¿cuántos pares de electrones tiene aquí? ¿Y qué quiere hacer? ¿Romper un enlace o formar uno nuevo? Tiene dos pares de electrones, ¿no? No, cuando tiene una carga positiva solamente tiene uno, Ah, sí, sí, sí. un solo quiere par. romper un enlace. Quiere otro. ¿Quiere otro enlace? Aquí me dijeron romper y quiere otro enlace. ¿Con cuál nos quedamos? Un oxígeno con carga positiva. ¿Quiere romper un enlace? Si no se acuerdan muy bien de cuándo se rompe o algo así, todos los oxígenos quieren llegar a una estructura parecida a la del agua, es decir, con dos enlaces. Entonces acuérdense que esa es la forma estable del oxígeno, dos enlaces. No importa que estén enlazados, al oxígeno le gusta estar así. Si este tiene tres enlaces, ¿qué querrá hacer? ¿Romper uno o agregar uno más? Romperlo. Exactamente. Romperlo. La idea de esto es romperlo. Y vean que aquí no se puede dar una reacción química. Aquí no tenemos el medio adecuado para que se dé una reacción química. Pero ahora, es decir, espérenme tantito, un concepto importante. Es decir, si yo quiero que esta molécula siga existiendo, entonces yo tengo que poner este medio. Y va a seguir existiendo tal cual. No se va a modificar, ¿vale? Y esto va a seguir estando tal cual. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le pongo una base? Y esto es muy común que lo hagan en un laboratorio, en una síntesis, porque muchas veces después de una síntesis las moléculas quedan de esta forma. Y van a ver que en sus manuales al final les dice acidule un poco o ponga un poquito de una solución básica. Cuando queremos acidular o cuando queremos poner una molécula básica o un medio básico, es justamente para esto que estamos viendo, para añadir hidrógenos o para quitar hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora pongo una base? Las bases, ¿a qué carga las asociamos? Negativas. Negativa. ¿Creen que puede haber una reacción? Sí. Sí. El grupo H, aparte vean que este oxígeno solamente va a estar enlazado a este hidrógeno, porque esto está coordinado con el sodio, no tiene un enlace covalente tal cual. Entonces el sodio, el oxígeno, perdón, cuando vea esta molécula va a decir matanga dijo la changa, me llevo este hidrógeno y hago que estos electrones queden aquí con el oxígeno. Vean cómo se ponen las flechas. Las flechas me indican en cómo se están moviendo los electrones de cada enlace. Por lo tanto, voy a formar agua. Si al OH le pongo un hidrógeno, genero agua. Y voy a tener mi molécula orgánica desprotonada. Es decir, voy a generar este alcohol. Una reacción típica de ácido-base. Lo único que hice fue una desprotonación. Esta molécula que tiene una carga positiva y acidez en este hidrógeno, lo puse con una base. Y ya poniéndolo con una base, entonces se desprotona. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Qué pasa si a este le pongo también hidróxido? Se va a ganar un nuevo enlace. Para empezar, un nitrógeno con cuatro enlaces, ¿cuántos pares de electrones tiene? Solitarios. Uno. Uno. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, un nitrógeno con 4 enlaces no puede tener pares. Exactamente. Un nitrógeno con cuatro enlaces no tiene pares de electrones libres. Por lo tanto, eh, esto no tiene la forma de generar un nuevo enlace. Lo que sí puede hacer es perder un nuevo enlace. De hecho, eso es lo que quiere. Por lo tanto, el hidróxido va a actuar como una base. ¿Y qué significa que una molécula es una base? Que desprende hidrógenos, que quita hidrógenos de otras moléculas. Entonces va a quitar este hidrógeno, por ejemplo,
Y estos electrones se van a quedar con este nitrógeno. De tal forma que ahora yo tengo esta amina de por acá. Un nitrógeno únicamente con dos hidrógenos y también tuve la formación de agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué pasa con el sodio en todas estas reacciones? El sodio se le conoce como un ion espectador. Nada, ahí va a quedar en la solución, ¿vale? Ah, ok, ok. Muy probablemente ya cuando hagamos filtraciones y todo eso vamos a separar el sodio. Pero el sodio como es estable en su forma catiónica, se queda ahí. Es un ion espectador, ¿vale? Vamos con esta Ok. molécula. Si yo pongo esta molécula en un medio ácido, ¿qué va a pasar? El nitrógeno, vean que tiene dos enlaces, por lo tanto tiene una carga negativa. ¿Quiere formar un nuevo enlace o quiere romper un enlace? ¿Qué hace el nitrógeno en esas condiciones? Quiere generar un enlace, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo generamos un enlace con un par electrónico? Va a utilizar un par electrónico para enlazarse a ese hidrógeno. Ahora bien, puede ser que se enlacen y todos felices, pero el hidrógeno, ¿cuántos enlaces puede formar únicamente? Uno. Uno, por lo tanto hay que romper este enlace, y es decir, estos electrones los mandamos con el cloro. De tal forma que yo llego a lo siguiente, tengo un nitrógeno con un hidrógeno por acá, enlazado, y ahora tengo toda la demás, toda esta estructura, y aparte tengo el anión cloro, ahí en el medio de reacción, ¿vale? Vamos con lo de abajo. Si yo a lo de abajo lo pongo en agua, ¿qué va a pasar? De lo más común. El agua tiene una propiedad muy importante, que es una sustancia anfótera. ¿Alguien sabe qué significa esto? Sí, que puede actuar como base y como ácido. Exactamente. Entonces aquí el agua va a actuar como una base, porque le va a dar estabilidad a esta molécula. La molécula aquí de agua va a desprender un hidrógeno a esta molécula, haciendo que estos electrones pasen al oxígeno. De tal forma que yo genere esto, y a la molécula de agua la voy a tener en su forma ácida, es decir, en su cation hidróneo. Así se le conoce a esta molécula, que tiene una carga positiva, ¿vale? Y abajo también lo voy a poner con agua. Solamente que aquí, como hay una carga negativa en esta molécula, ahora la molécula de agua va a actuar como un ácido. Vean, ese es el mecanismo del agua actuando como una base, lo tenemos aquí arriba. Y ahora si queremos que actúe como un ácido, basta con que el agua pierda un hidrógeno. Si el agua cede un hidrógeno, entonces es un ácido. Por lo tanto, el oxígeno lo toma y esos electrones se quedan aquí. Y yo formé un alcohol. Un minutito, que se trabó esa cosa. Sí me siguen escuchando, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Ok, perfecto. Formo este alcohol y tengo el anión hidróxido, la forma básica del agua. Ok, anión hidróxido. No sé qué le pasó ya a mi pluma, pero me estoy viendo por ahora. Y listo. Estas son las reacciones de tipo ácido-base en la química orgánica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque, ¿qué creen? Este tipo de interacción, chicos, es el más común en la química orgánica. Este tipo de reacciones que acabamos de ver es lo que más se repite en un mecanismo de reacción. Reacciones de tipo ácido-base se repiten constantemente, muy, muy seguido, más seguido de lo que se imagina. Si ya le entendieron a este tema, le entendieron a un 40% de los mecanismos de reacción. Otro 40% son ataques nucleofílicos y electrófilos y todo eso. Y otro 20% son cosas raras que hacen luego las moléculas, transposiciones y demás. Pero lo principal de un mecanismo de reacción es entender las reacciones ácido-base en la química orgánica. Y son estas que están aquí. Por lo tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Con toda confianza del mundo. Recuerden la importancia de este tema. ¿No? Ok. Bien, vamos a hablar de una síntesis. ¿Qué es una síntesis orgánica? Ahora sí. Y vamos a hablar de qué es la parte de los mecanismos de reacción. Cuando hablamos de síntesis orgánica, es hacer en un laboratorio una molécula, la que nosotros creamos.
Si estamos hablando de química orgánica, pues obviamente esa molécula es orgánica. Pero si tú generas una molécula en un laboratorio y te queda tal como tú la querías, eso es una síntesis orgánica. Por ejemplo, yo puedo inventar una ruta, una estrategia para sintetizar esa molécula. No sé si exista, ¿eh? Yo puedo buscar una forma. Vamos a poner aquí un grupo H. Vamos a poner aquí esto de aquí. Yo puedo buscar una forma para sintetizar esa molécula. Y si la encuentro y la hago en un laboratorio, esta molécula va a ser sintética. Y proviene de una síntesis orgánica. Y tenemos varias herramientas y varias estrategias para ir haciendo moléculas en un laboratorio. Pero es muy importante que sepan que toda reacción orgánica se compone de tres componentes principales. El primero es sustrato, es decir, una molécula que ya existe, que la vamos a utilizar como molécula de partida, la cual queremos modificar. Por lo tanto, este de aquí sería mi sustrato. Lo pongo por acá. No sé qué pasa con mi lápiz hoy. Pero este de aquí es el sustrato, ¿vale? Ahora bien, luego tenemos los reactivos, que eso es lo que está arriba y abajo de las flechas. En los reactivos muchas veces se acompaña con catalizadores, por ejemplo, y con un medio. Muchas veces es necesario poner un medio, es decir, tal vez mi reactivo sea hidróxido de sodio, pero yo tengo que especificar en qué lo voy a disolver. Puede ser que yo necesite un medio prótico, es decir, que libere protones, como es el agua, o puede ser que yo necesite un medio aprótico, como es el éter. Que vimos que esos son muy buenos, o el TH, que también se ocupa mucho, y hay muchos. Entonces, muchas veces acompaña del medio. También se puede poner un catalizador. Hay muchos tipos de catalizadores. Por ejemplo, el paladio, el platino, el níquel, el zinc son catalizadores en química orgánica. Normalmente son metales los que nos ayudan como catalizadores. Y también se puede poner calor, que se representa con ese triangulito, quizá muchos ya no lo sepan, y luz ultravioleta, que se representa con esta forma. ¿Vale? Esos son lo que se pone arriba y abajo de las flechas. Arriba y abajo de las flechas van los reactivos, el medio y los catalizadores si se ocupa y si se ocupa calor o luz ultravioleta. Ahí tiene que ir especificado. Y la función de todo lo que está arriba de la flecha y abajo de la flecha es modificar a nuestro sustrato. Es cambiarlo para llegar a nuestro producto. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a estar haciendo en síntesis orgánica. Por ejemplo, yo aquí conseguí cambiar el etanol, lo sinteticé, utilicé un reactivo que se le conoce como reactivo de Jones. El reactivo de Jones es una mezcla de ácido crómico con ácido sulfúrico y agua. El ácido sulfúrico debe de ir diluido. Y este reactivo se encarga de oxidar a este alcohol, que es esto que estamos viendo aquí. Más adelante vamos a ver este tipo de reacción. Y entonces yo genero una molécula que es un ácido carboxílico, que tiene un nombre en específico que se le conoce como ácido acético y es el que está en el vinagre. Entonces, esta fue una forma de pasar del alcohol etílico que tenemos en casa a vinagre. Y se puede hacer, y se puede conseguir sin ningún problema. Y como este vinagre lo hicimos en un laboratorio, entonces este vinagre sería de carácter sintético o de origen sintético, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta en qué es una síntesis orgánica? No, No. profe, gracias. Entonces vamos a empezar a, pues ahora sí, como decimos, a cocinar. Bueno, aquí está lo del sustrato, reactivo y producto. El sustrato es lo que vamos a modificar, reactivo lo que nos va a ayudar a modificar el sustrato y los productos, pues a lo que vamos a llegar, ¿no? Ahora bien, es muy importante, aquí hay otro ejemplo, espérenme. Simula ser un anillo de benceno, lo ponemos con ácido sulfúrico y ácido nítrico, eso se le conoce como una nitración del benceno, y entonces en los productos vamos a tener nitrobenceno, aquí está el grupo nitro, y es lo que hacemos. Prácticamente pasamos del sustrato, lo modificamos con los reactivos y llegamos al producto, que es nitrobenceno. Ahorita no importa que se aprendan este tipo de reacciones por el momento. Bien, ahora, ya vimos que una reacción general te explica que una cosa se transforma en otra mediante ciertos reactivos, pero nunca explica cómo. ¿Cómo es el proceso químico en el cual algo se transforma en algo? En términos como de cocina, sería como si ustedes quisieran hacer enchiladas y les dijera qué ocupan, pero no les dijera cómo se hace paso a paso. Entonces, si yo quiero saber cómo se hace paso a paso, hablando en términos de cocina,
pues tengo que hacer la, la receta, ¿no? Hacer el paso a paso y cómo se va detallando. Pues ese es un mecanismo de reacción. En un mecanismo de reacción explicamos siempre paso a paso cómo el sustrato se transforma en el producto, de forma química que tenga un sentido químico. Esto es como nuestras demostraciones. Así demostramos nosotros los químicos que una cosa se está convirtiendo en otra y este es el fundamento que damos y es como lo imaginamos que se da. Conocer un mecanismo de reacción tiene muchas implicaciones. Primero que nada, estás viendo tal cual cómo está funcionando la molécula, cómo se está transformando la molécula. Que acuérdense de la clase uno que hablamos que el labor de un químico, el trabajo fundamental de un químico es la transformación de la materia. Transformar cierta materia prima para agregarle valor y sacar un beneficio económico. Entonces aquí estamos viendo cómo la materia se transforma paso a paso. Todos los detalles. No se puede hacer más allá, no se puede ver la materia más allá que como nosotros la estamos viendo. Entonces es muy importante entender el mecanismo de reacción porque eso nos puede permitir hacer ciertas modificaciones, mejorar la calidad y ciertas cosas, ¿vale? Preparar un diseño para producirlo a gran escala y demás, ¿vale? Entonces, esa es la labor de un mecanismo de reacción, ejemplificar paso a paso cómo son estos mecanismos de reacción. Y en este tipo de mecanismos de reacción les tengo una buena noticia, son muy sencillos de estudiar. ¿Por qué son muy sencillos de estudiar? Porque siempre se repiten las mismas interacciones. Tenemos reacciones de tipo ácido-base, nucleófilo-electrófilo, estabilidad de moléculas intermediarias, transposición, grupos salientes y ataques radicalarios. Si ustedes entienden esto, cuando lo veamos, que todo esto lo vamos a estar viendo aquí, si ustedes entienden todo esto, pueden hacer cualquier mecanismo de reacción. Cualquier mecanismo de reacción de química heterocíclica, química orgánica 2, síntesis de química y cualquier cosa, se pueden hacer simplemente sabiendo estos temas, ¿vale? Entonces, muy bien. Vamos bueno, aquí todavía no sería muy bueno, pero no sé si se den cuenta que esta y esta interacción son reacciones que vimos hace ratito, que son reacciones de tipo ácido-base. ¿Por qué? Porque tenemos la transferencia de un hidrógeno. Entonces, la reacción de tipo ácido-base que vimos hace un ratito, las vamos a ver de forma muy común en los mecanismos de reacción, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que tengan duda en esto? No, ok. Bien, vamos a recordar que es una reacción de tipo ácido-base. Es la transferencia de un hidrógeno. Aquí tengo mi hidrógeno, quien recibe es la base, quien lo dona es el ácido. Rápidamente lo voy a pasar por aquí, aquí está. Y esa es una reacción de tipo ácido-base, ¿vale? Esas son las formas estables, ya lo estoy repitiendo aquí. Y esto, bueno, esto es de... Esto no tiene que ir aquí. Esa es una reacción de tipo ácido-base, solamente que un poquito diferente. Omitan esto que está aquí abajo, chicos, no sé por qué se lo puse aquí. Ay, no. Pero esa es una reacción de tipo ácido-base, ¿vale? El objetivo es ver cómo una base, y un ejemplo de base es el hidróxido, puede reaccionar con esta molécula. Si quiero reaccionar una base con algo, las bases reaccionan con ácidos. Tengo aquí una zona ácida en esta molécula. Tengo hidrógenos ácidos en esta molécula. Sí. Sí, en la posición alfa, ¿no? Aquí tengo cierta acidez. Por lo tanto, el hidrógeno, el oxígeno, puede llegar, tomar ese hidrógeno y hacer que los electrones, bueno, vamos a dejarlo por el momento que se queden aquí. Realmente lo que va a pasar es que van a formar un doble enlace, pero ahorita no me voy a meter mucho en eso. Eso lo veremos en las reacciones de eliminación. Y aquí tenemos la posición alfa y ahora tiene una carga negativa porque perdió un hidrógeno. Y esta sería la reacción de tipo ácido-base que se forma, ¿vale? Esa es una reacción de tipo ácido-base en una posición alfa. Ahora bien, si yo tengo un ácido aquí, lo que va a pasar es que el ácido lo que hace es donar hidrógenos. Entonces voy a poner ácido clorhídrico y el oxígeno con un par electrónico va a tomar este hidrógeno y estos se van a pasar para acá. De tal forma que yo tengo la forma protonada de esto. Reacción típica de ácido base. Lo dije rápido porque ya hemos estado viendo mucho este tema, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok.
Reacción ácido-base, eso ya lo estamos viendo. Bien, a lo que quería llegar. Carbocationes. Un carbocatión, muy importante en química orgánica, es un intermediario, es decir, que mientras hacemos una síntesis, esto se va a dar de forma paulatina, de forma momentánea. Un carbocatión esencialmente es un carbono con carga positiva que tiene tres enlaces, una carga positiva y un orbital completamente vacío. Y vean que estos son maravillosos porque al tener un orbital completamente vacío, permite que le agreguemos un nuevo enlace y entonces podamos cambiar las moléculas orgánicas a nuestro antojo y a nuestro gusto y hacer que esto se enlace con algo. ¿Cómo se llama eso con lo que se va a enlazar? Nucleófilo. Principalmente esto se ataca con un nucleófilo. Ahorita vamos a definir el término nucleófilo. Y los carbocationes existen en cuatro formas distintas. Uno, el más estable es cuando es terciario. Esto significa que este carbono está enlazado a tres carbonos, por eso es terciario. Dos, este es un poquito menos estable que el terciario y es el secundario. Que sea secundario significa que este carbocatión que tengo aquí encerrado en verde está enlazado a dos carbonos, por eso es secundario. Secundario y este es terciario. Luego tenemos el primario, que este ya es inestable. Un carbocatión primario significa que el carbono, donde tenemos el carbocatión, solamente está enlazado a un carbono, que es ese de aquí. Por eso este carbono, este carbocatión se le denomina primario. Y finalmente tenemos el derivado de metano. Este carbocatión deriva del metano, de una molécula similar al metano, y este es el más inestable de todos, ¿vale? Este es muy inestable. Y esto principalmente es muy útil para una regla que más adelante veremos, que se le conoce como regla Markovnikov. Saber cuándo tenemos carbocationes más estables que otro es esencialmente importante para la regla de Markovnikov, que la estaremos viendo más adelante. Y esto es muy importante también para los mecanismos de reacción. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, yo aquí respiro porque no me preguntaron, oiga, ¿y por qué el terciario es el más estable? Porque ahí sí me pongo nervioso. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo funciona un carbocatión? Normalmente viene predecido de un grupo saliente. Un grupo saliente es un elemento que puede salir de la molécula. Entonces, por ejemplo, el cloro es un buen grupo saliente. Ahorita vamos a ver varios grupos salientes. Este está polarizado este enlace, por lo tanto se puede ir y formar un carbocatión. Y esta es una de varias formas de formar un carbocatión, perdiendo un grupo saliente, que ahorita lo vamos a ver, y ya vean que se forma el carbocatión. Y ahora tenemos la llegada de un nucleófilo. Este es muy importante. Hemos visto ya los electrófilos y ya los aprendimos a identificar. Son moléculas o son especies, carboncitos principalmente, que están deficientes de electrones porque un átomo muy electronegativo le está quitando densidad electrónica. Vean que este carbono está muy deficiente de electrones porque le quitaron un par electrónico. Hace ratito se lo llevaron. Por lo tanto, eso es un electrófilo. Ahora, un nucleófilo va a ser una especie química muy rica en electrones, principalmente tienen carga negativa y de hecho mientras más presente tengan una carga negativa, mejores nucleófilos son y más fuerza nucleofílica tienen, como por ejemplo el grupo OH, y puede utilizar este par electrónico para enlazarse aquí. Entonces, cuando el nucleófilo se acerca al electrófilo y se enlaza, a eso le llamamos ataque nucleofílico. Un ataque nucleofílico es cuando el nucleófilo utiliza un par electrónico para enlazarse a un electrófilo. Nucleófilo, molécula rica en electrones, y electrófilo, molécula deficiente de electrones. Como uno está con muchos electrones y otro con pocos electrones, se combinan muy bien, tienen cargas opuestas obviamente, y el nucleófilo utiliza un par electrónico para enlazarse con el electrófilo. Regla número uno para que algo sea nucleófilo, tiene que tener pares de electrones libres. Si lo que tú tienes ahí no tiene pares de electrones libres, no puede ser un nucleófilo. Entonces, para que un nucleófilo exista, tiene que tener pares de electrones libres, sí o sí. Y mientras tenga una carga negativa más asociada, va a ser mejor nucleófilo. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, el grupo OH y la molécula de agua son parecidas. Solamente que la molécula de agua tiene dos pares de electrones y este hidróxido tiene tres pares de electrones y una carga negativa. Con lo que comenté hace ratito, ¿qué nucleófilo será más fuerte? ¿El agua o el grupo hidroxilo? ¿Cuál creen que es el nucleófilo más fuerte entre estos dos?
El grupo hidroxilo. Sí, exactamente, porque tiene una carga negativa asociada. Si tiene una carga negativa ahí presente, va a ser un nucleófilo mucho más fuerte, ¿vale? Mucho más fuerte que la molécula de agua. La molécula de agua sí es un nucleófilo porque tiene pares de electrones libres, pero no tan fuerte como un hidróxido. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? ¿Todo el mundo tiene claro qué es un nucleófilo? ¿A alguien no le queda muy claro todavía qué es un nucleófilo? No, seguros. Aquí me ponen nuevamente. Bueno, aquí alguien me puso que. Mira, un nucleófilo va a ser una especie química que sea rico en electrones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un poquillo más de ejemplos para que quede un poquito más claro. Yo tengo aquí el metano. El metano no tiene pares de electrones libres. ¿Creen que este pueda ser? Y antes de estar en esto, déjenme atrasar la diapositiva. Ya hemos visto desde hace algunas clases que un electrófilo es una especie de fisión de electrones. Este carbono, vean que le está quitando densidad electrónica a este cloro. Y este cloro se va a ir de la molécula, nada más porque se le antoja. Se fue, así como sus ex los dejaron también ustedes. Así es, así mero, este cloro se va a ir. Y miren, ahí está, ya se fue. Y dejó a este carbono ahí con este orbital solito. Como se llevó esos electrones, ahora este es un electrófilo, está deficiente de electrones. Va a buscar un nucleófilo que le pueda aportar electrones. Para que algo sea nucleófilo, primero que nada, tiene que tener una carga negativa y tiene que tener un par electrónico libre, ambas. Entonces, por ejemplo, y ojo que la carga negativa puede ser parcial, siempre y cuando tenga pares de electrones libres. Ahorita pongo bien qué significa eso. La molécula de metano es un nucleófilo. No, No, no tiene pares de electrones libres esta molécula, por lo tanto, este no es un nucleófilo. La molécula de propano es un nucleófilo. no, No, este no puede ser un nucleófilo. La molécula de amoníaco. si quieres ponemos la de amoníaco, perfecto. La de amoníaco es un nucleófilo. Sí, Sí, ese sí es un nucleófilo porque tiene pares de electrones. ¿Qué implica esto? Que esto se puede venir a enlazar aquí y utilizar ese par electrónico para formar un enlace. Por lo tanto, esto sí sería un nucleófilo débil porque no tiene una carga negativa asociada a esto. Pero al fin y al cabo es un nucleófilo. La molécula que estoy buscando no nucleófilos. Entonces, de hexano, ¿es un nucleófilo, chicos? Esta molécula no puede ser un nucleófilo, no tiene pares de electrones libres, entonces no es un nucleófilo. Pero ojo, ¿qué pasa con el ion cianuro? ¿Es un nucleófilo? Sí. sí, Sí, este ion cianuro sí es un nucleófilo. ¿Qué pasa con la molécula de agua? ¿Es un nucleófilo? sí. Sí, débil, porque no tiene una carga negativa asociada como el cianuro, pero al fin y al cabo es un nucleófilo, es decir, puede utilizar ese par electrónico para formar un enlace con ese carbono. ¿Qué pasa con el nucleófilo más común de todos, el grupo OH? ¿Es un nucleófilo? Bueno, pues ya se lo dije, ¿verdad? Ya. Le digo que es una cosa bárbara. Tiene una carga negativa asociada, por lo tanto es un nucleófilo muy, muy fuerte. Entonces puede utilizar un par electrónico para enlazarse con el electrófilo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un alcohóxido? Que estos son muy buenos nucleófilos también. Ay, qué menso, ya se los volví a decir. Bueno, vean que este es un nucleófilo también muy bueno porque tiene una carga negativa asociada y tiene pares de electrones libres. Entonces, ya con estos ejemplos queda un poquito más claro qué es un nucleófilo. Las personitas que me pusieron aquí en el chat. Sí, Sí, ok, perfecto. De todos modos, cualquier duda que tengan, chicas, me van diciendo, ¿va? No quiero que nadie se me atrase en estos temas tan importantes. Y bueno, aquí ya vimos que este es un nucleófilo. Se utiliza ese par electrónico para enlazarse y listo. Ahora vamos con lo opuesto a un carbocatión, que es un carbanión, que son carbonos con carga negativa. Entonces, aquí la estabilidad cambia.
Ahora el terciario, acuérdense que este es terciario porque está unido a 3 carboncitos, 1, 2 y 3, es el más inestable, mientras que el derivado de metano y el primario son los más estables, ¿vale? Vean que la estabilidad de un carbanión es la opuesta a la de un carbocatión. Y un carbanión significa que tiene 3 enlaces también, pero en el orbital que hace ratito teníamos vacío, ahora está ocupado por un par electrónico no enlazado. Es decir, tenemos ese par electrónico ahí nada más, sin que esté enlazado. Por eso es un carbanión y tiene una carga negativa. Y la estabilidad aquí cambia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ay, qué bueno que no me están preguntando de la estabilidad, porque ahí sí sufro. Ahí sí sudo. Pero bueno. ¿Por qué le tengo tanto miedo a explicarles la estabilidad de esto? Porque esto es mecánica cuántica. Hablar de la estabilidad de esto es mecánica cuántica, meramente mecánica cuántica. Entonces, bueno, qué bueno que hasta el momento nadie me ha preguntado. Por salud mental, no lo hagan, porque si no, no podemos hacer cálculos. Bien, finalmente, ya para terminar y para empezar, ahora sí con nuestras reacciones, con nuestra clase de reacciones, que es la siguiente semana, vamos a ver qué es un grupo saliente. Como su nombre lo dice, un grupo saliente es una especie química que es capaz de salirse de una molécula, tan sencillo como es. ¿Y por qué se puede salir una molécula? Por estabilidad. Porque al momento de salirse es estable y le gusta estar así. Por ejemplo, los halógenos. Hace ratito vimos, bueno, para empezar, todo el mundo sabe que es un halógeno, ¿cierto? Son este grupo de esta familia de la tabla periódica que está en la familia 7A. Y tenemos al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Mientras más bajamos, mejores grupos salientes son por el tamaño. Acuérdense que aquí el tamaño sí importa, siendo el yodo el mejor grupo saliente de todos estos. Estos son buenos grupos salientes porque se acuerdan que hace ratito, cuando sacábamos a un cloro de una molécula, imagínense que eso es toda una molécula, este se llevaba los electrones. Y entonces el cloro completaba algo, una regla muy importante. ¿Cuántos electrones necesitan los elementos comunes para ser estables en su última capa? 8. 8, exactamente, regla del octeto. Hablando muy en general, ya vimos que hay muchas excepciones, pero hablando muy en general necesita 8. Por lo tanto, esto es estable. Este anión cloruro es estable porque cumple la regla del octeto. Entonces, los halógenos se pueden ir solitos simplemente por estabilidad, porque les gusta tener su octeto completo y no les gusta compartir este par electrónico. Entonces, pues ellos agarran sus electrones y se van, ¿vale? Ahora, una molécula de agua dentro de una molécula, por ejemplo, un caso de este tipo es que yo tenga esto, una molécula de agua dentro de esta molécula. Este también es un grupo saliente. ¿Por qué? Porque acuérdense que un oxígeno con 3 enlaces, lo que quiere es salirse, romper un enlace. Lo que él quiere es desprenderse de un enlace. Por lo tanto, este oxígeno puede desprenderse de este enlace y quedarse con los electrones. De tal forma, es muy feliz. Acuérdense, siempre un oxígeno con 3 enlaces busca romper uno, ¿vale? Y aquí rompe este y se va como grupo saliente. Por eso cuando vemos una molécula de agua dentro de una molécula, decimos que el agua es un muy buen grupo saliente. Es un excelente grupo saliente el agua. Luego tenemos el nitrógeno, más de lo mismo. Si vemos un nitrógeno dentro de una molécula orgánica y este nitrógeno tiene 4 enlaces, es probable que esto pueda actuar como un grupo saliente. Solamente que para que el nitrógeno aquí actúe como un grupo saliente tenemos que hacer unos truquitos y unas modificaciones, aunque sí se da. Bueno, en algunos casos en específicos. Hay otras reacciones que se me están viniendo a la mente, como por ejemplo la síntesis de Gabriel, que solamente por tener 4 enlaces actúa como un buen grupo saliente. Pero eso ya lo veremos más específicamente en las reacciones, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? En grupos salientes, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Y bueno, estas son las 4 reacciones principales, SN1, SN2, E1 y E2. Pero esto los vemos la siguiente sesión. La siguiente sesión hablamos de las reacciones de SN1 y SN2, luego el martes hablamos de la E1 y de la E2, y las vamos a ver muy a fondo. Y aquí es donde más vamos a estar haciendo ejercicios, ¿vale? Para que quede súper clara este tipo de interacciones.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Recording stopped. No. No, miren, es viernes, terminamos 8 minutos antes y no sé, si nadie tiene alguna pregunta, pues entonces nos vemos el día lunes, chicos. Ya los dejo descansar, ya vieron mucha química orgánica por el momento, ¿vale? Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, nos vemos el día lunes, ¿va? Ah, espérenme, alguien Ok. me pidió ayuda para su currículum vitae, ¿verdad? No sé si aquí la personita. Sí, aquí estoy. Ah, entonces, ¿quieres que lo veamos de una vez o lo quieres ver el lunes? Pues nomás para unos consejos. Ah, bueno, vale, entonces déjame cerrar esto. ¿De la clase alguien tiene alguna pregunta, chicos? Va a subir actividades, ¿verdad? Sí, Para, mañana se suben las actividades de este y de la clase de ayer, ¿va? ok. Los puse en una para que no se les abrumara tanto los trabajos, porque si no, luego les da ansiedad. Entonces siento que que vengan dos, tres preguntitas de cada día es suficiente, ¿no? Y así yo siento que lo ven más accesible para ustedes. Entonces se sube mañana y viene de estereoquímica y de las bases de los mecanismos de reacción, principalmente reacciones ácido-base, ¿va? Ok, va. Gracias. Perfecto, chicos. Si no tienen alguna duda, nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta el lunes.